Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Seguimos en Todo Se Sabe, estamos con Luis Roel Alba, ex vicepresidente del Congreso de la República, además abogado constitucionalista, para tocar varios temas. Luis, ante todo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, Omar. Me quedó la duda, conversando con el congresista Alejandro Cabero, sobre en qué contextos sí se puede presentar una cuestión de confianza con los cambios que se aprobaron recientemente y que validó el Tribunal Constitucional. Y nuevamente, también con una norma, si recordamos, de desarrollo constitucional, ¿no? Como una modificación a la Constitución. ¿Es correcto lo que señalaba el congresista Cabero? Es decir, que por una ley que presenta el Ejecutivo al Parlamento se puede hacer cuestión de confianza. Yo ponía el ejemplo de la Policía del Orden y Seguridad que se acaba de presentar. No, porque ahí hay que hacer unas precisiones. Si bien tiene razón el congresista Cabero en relación a que solo los actos exclusivos y excluyentes del Parlamento, como son sus funciones que están en la Constitución, sobre eso no se puede establecer una cuestión de confianza. Está clarísimo. Eso está muy claro. El tema relacionado sobre proyectos de ley que presenta el Ejecutivo, eso también, acuérdese, el Ejecutivo puede presentar iniciativas legislativas, está en la Constitución tener esa iniciativa legislativa, pero aprobarlas, ¿a quién le corresponde? Al Parlamento. Entonces es una competencia exclusiva del Parlamento aprobarlas. No puede haber una cuestión de confianza sobre una función que es exclusiva como el debate, el dictamen y la aprobación de la ley en base a un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Entonces, nuevamente, ¿no? Porque entiendo, si sobre, digamos, funciones exclusivas, excluyentes del Parlamento, proyectos de ley, elección del TC, del Defensor del Pueblo, no se puede hacer cuestión de confianza. Exacto. sobre qué se puede hacer cuestión de confianza. Justamente el Tribunal Constitucional, en la última sentencia que ha emitido sobre esta materia, que señala que justamente la cuestión de confianza que se presentó por Salvador Solar, que era sobre un proyecto de ley de reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, sobre esa cuestión de confianza, una cuestión de confianza primero que no se podía hacer porque no era sobre una función del Ejecutivo, sino era función del Parlamento. O sea, no se podía exigir la aprobación en los términos que pedía el Ejecutivo en su proyecto de ley, porque eso ya dependía del Parlamento. Eso es lo primero. Y lo segundo, que el tema de la disolución fáctica ya no existe. Claro. Tiene que haber, para que exista una negación de una cuestión de confianza facultativa, tiene que ser expresa a través de actos parlamentarios. ¿Qué actos parlamentarios existen? La votación en el Pleno, una resolución legislativa, un oficio o un documento firmado por la mesa directiva que rechace la misma. Entonces, hay diferentes instrumentos del Parlamento que se pueden utilizar para demostrar la negatoria de la confianza solicitada por el Ejecutivo. Pero nuevamente, la pregunta que le hacía el congresista Cabero y te hago, ¿en qué circunstancias sí el Ejecutivo puede presentar una cuestión de confianza? Porque lo que señalan los críticos de lo que se ha aprobado y lo que se ha ratificado en el Tribunal Constitucional es que se está rompiendo el equilibrio de poderes, dado que el Ejecutivo se queda sin armas y todas las armas parecieran estar en el Parlamento. No, para nada. Más bien, lo que tenemos que remontarnos es al caso de Pedro Pablo Kuczynski cuando estableció una cuestión de confianza facultativa por la política educativa en su momento, que justamente le costó la salida a su ministro de Educación, Saavedra, que estableció la política educativa en la representación de una persona, de su ministro. Censuran al ministro, muy bien, se entendió como un rechazo a esa cuestión de confianza en cuanto a la censura a este ministro. Es decir, ese es un punto interesante, es decir, el Ejecutivo sí podría ser cuestión de confianza sobre un ministro determinado que representa la política del sector específico. Por ejemplo, el caso que tú pones de la seguridad ciudadana, ¿no? Este ministro de Interior, para la presidenta y para su presidente del Consejo de Ministros, significa lo que es la política en la lucha contra la inseguridad ciudadana, por los actos que realiza, por los decretos supremos que plantea, por las iniciativas legislativas que también plantea como tal, como sector especializado, y lo que quiere el Congreso es censurarlo. Pero otros podrían decir, Luis, que la posibilidad, la atribución, la competencia de censurar a un ministro de Estado es exclusiva y excluyente del Congreso de la República. Claro, pero
a lo que voy es, tú pones el tema de la política de seguridad ciudadana, la política de lucha contra el sicariato, contra los organismos delincuenciales y demás en un ministro, porque es el que está liderando la política. Y respecto de lo que pasó con Saavedra en el periodo de Pedro Pablo Kuczynski, sobre eso no se ha increpado. Inclusive la norma de desarrollo constitucional dice, tú puedes establecer cuestiones de confianza sobre actos, políticas o programas que son exclusivos del Poder Ejecutivo. Entonces, una política puede ser educativa, el caso Saavedra que he mencionado, el ejemplo que he planteado de seguridad ciudadana, que es política interior, y así otro tipo de políticas que pueden estar o representados, ojo, tanto en ministros como también en planes y normas del Ejecutivo, que pueden ser normas de rango infralegal como los decretos supremos, que también establecen políticas sectoriales, que el Congreso tal vez a través de una ley de mayor rango las quiere derogar, o en esta delegación de facultades que está pidiendo, plantea un decreto legislativo, aprueba un decreto legislativo y que luego el Congreso quiera derogarlo. Y sobre eso, oye, son normas del Ejecutivo, sobre estas pongo una cuestión de confianza. Perfecto. Vamos a otro tema más político, en realidad, Claro. porque nos interesa tu visión también de lo que viene pasando tanto en Acción Popular como en la bancada de Acción Popular, porque varios congresistas de la bancada, vinculados a las famosas investigaciones por el caso Los Niños, han presentado un proyecto de ley para volver a la inmunidad parlamentaria. ¿Estás de acuerdo con una situación Estoy totalmente de de ese tipo? desacuerdo, más porque por un tema de principios y porque yo presenté justamente con otros colegas también de la bancada en mi época de Acción Popular y de otros congresistas de otras bancadas del periodo complementario, iniciativas de reforma constitucional para justamente eliminar la inmunidad parlamentaria. Como tú recordarás y como toda la ciudadanía recordará, acuérdense que la inmunidad parlamentaria se tenía como impunidad parlamentaria. Así es. ¿Por qué? Porque los congresistas o aspirantes a congresistas buscaban el curul, buscaban ser parte del Parlamento para que esta inmunidad les diera impunidad frente a actos pasados, es decir, procesos o investigaciones en curso por presuntos delitos que habían cometido y querían que esa inmunidad los protegiera de esas investigaciones o de esos procesos. Y también porque la inmunidad parlamentaria servía para que actos que cometían los congresistas no pudieran ser investigados o procesados. Y actos que no eran parte de su función parlamentaria, sino eran delitos comunes. Claro, si hoy existiera la inmunidad parlamentaria, por ejemplo, los mochasueldo o los niños no podrían ser investigados. Exactamente. Esa es la idea de haberse eliminado la inmunidad parlamentaria. Y lo que ahora existe es lo que se denomina una garantía funcional. Donde antes existía la inmunidad parlamentaria, ahora existe la garantía funcional que va de la mano ¿con qué? Con la prerrogativa del antejuicio político, que está en el artículo 99 y 100 de la Constitución, que le permite, como todo alto funcionario, como el defensor del pueblo, el magistrado del Tribunal Constitucional, los jueces supremos, fiscales supremos, el presidente de la República, ministro de Estado y otros, que puedan ir a través de una acusación constitucional a que se levante el fuero a través de un proceso parlamentario de acusación constitucional a través del levantamiento del antejuicio político. Pero ¿cómo analizas, incluso desde el punto de vista político, me has dado una respuesta más también legal, pero que sean justamente congresistas de la bancada de Acción Popular que están justamente investigados por los niños e investigados por mochasueldos, porque hay dos creo que están por mochasueldo, que sean los que están promoviendo esto? Esa es la preocupación que me da desde mi punto, primero, como alguien que buscó y propuso y se logró esta reforma constitucional tan importante para justamente que la ciudadanía vuelva a confiar en los congresistas, vuelva a confiar en el Congreso como institución y que ahora miembros también de Acción Popular busquen retroceder ese gran avance que se tuvo en la Constitución y en lo que es la función del Congreso de la República. Es preocupante y también como miembro del Partido Acción Popular, porque como comité político, cuando nosotros fuimos elegidos congresistas, se señaló que una de las propuestas que teníamos que nosotros liderar, además de otras, era justamente la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Y eso fue un mandato que nosotros seguimos y logramos. Ahora la gran preocupación que tenemos es por qué estos congresistas no siguen esa línea. ¿Por qué ahora la nueva administración de Acción Popular, que ha sido ahora
refrendada y ratificada por el Jurado de Elecciones, no también toma cartas en el asunto? ¿Por qué el comité político no sale a reclamar esta ¿Qué situación? debería pasar con esos congresistas, al menos dentro del partido, Acción Popular? Porque ha habido una serie de discrepancias muy fuertes, ¿no? Yo creo que, y le tomaré la palabra al secretario general del Mundo del Águila, quien en su momento ha señalado de que ya que ha sido ratificado por el Jurado de Elecciones, va a establecer la disciplina partidaria que no hemos tenido en 8 años o más. Yo tomo la palabra para que en este tiempo que tiene, corto, breve, pero tiempo al fin, de que dentro de esta institucionalidad que tenemos, empiece a establecer la disciplina partidaria que se ha perdido y que si hay denuncias contra estos correligionarios, contra estos miembros de Acción Popular, sean los comités de disciplina quienes en un proceso interno, y de ser el caso, los sancionen. Y si se dan estas situaciones, sean las sanciones más drásticas posibles. Por ejemplo, ¿qué puede pasar o qué va a pasar con la Comisión de Ética, que durante 2 años lo presidió justamente Acción Popular con la congresista Carol Paredes? Bueno, lo que tengo entendido es de que todavía esa comisión ya no está perteneciendo a Acción Popular, de lo que tengo entendido, y que, bueno, esperemos que quien asuma la presidencia de la Comisión de Ética, así como que yo tengo entendido que la congresista Lady Camones se va a mantener en la subcomisión de acusaciones constitucionales, que son los órganos de control dentro del Parlamento para estos asuntos, en verdad tengan el valor y tengan la integridad para poder llevar a cabo y al término todas estas investigaciones y que tengan un resultado final, que hasta ahora, lamentablemente, podemos decir que no se ha logrado. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias por esta entrevista y este análisis de varios temas, sobre todo de índole constitucional, que siempre es importante discutir. Luis Roel Alba, ex vicepresidente del Congreso de la República, miembro del partido Acción Popular.